La noche se había vestido de gala en el pequeño pueblo donde Mac y Sarah llamaban hogar, adornando el cielo con estrellas que parecían guiñar con complicidad. Era una de esas noches especiales, no solo por el manto estelar que las cubría, sino porque celebraban una década de amor, desafíos compartidos y sueños construidos ladrillo a ladrillo, o mejor dicho, momento a momento. Mac había planeado esta noche durante semanas, queriendo sorprender a Sarah con algo más allá de lo ordinario, algo que rompiera la monotonía de su rutina diaria. La elección había sido The Silver Fork, un restaurante que había abierto hace poco en el pueblo y que prometía una experiencia culinaria única, aunque, para ser honestos, ambos preferían la simplicidad de la pizza los viernes por la noche y las películas antiguas. Mientras caminaban de regreso a casa, Mac no podía evitar sentir un torbellino de emociones. La noche había sido perfecta, sí, pero había algo más profundo, una mezcla de gratitud y asombro por la mujer que caminaba a su lado. ¿Te gustó la sorpresa, cariño? La voz de Mac rompió el silencio, cargada de una esperanza teñida de nerviosismo. Quería, más que nada, que la noche hubiera sido especial para ella. Sarah giró hacia él, sus ojos verdes capturando la luz de las farolas, brillando con una mezcla de felicidad y sorpresa. Mac, fue maravilloso, comenzó, su voz dulce, llena de cariño. No solo la cena, sino todo, la manera en que te esfuerzas por hacerme feliz, incluso cuando creo que no necesito nada más. Esta noche fue perfecta, simplemente porque estuvimos juntos. Un silencio cómodo los envolvió mientras continuaban su camino, las casas del vecindario pasando por su lado como guardianes silentes de sus memorias. Fue Mac quien rompió el silencio, una sonrisa juguetona asomando en sus labios. ¿Y qué me dices del postre? Admite que te sorprendió. Sarah soltó una risa, esa risa contagiosa que había capturado el corazón de Mac hace años. Bueno, ¿cómo no? ¿Quién hubiera pensado que el mecánico del pueblo sabía elegir un soufflé de chocolate perfecto? Esta noche, señor, te ha superado. Al llegar a su hogar, un sutil cambio en el ambiente les hizo detenerse. La excitación de la noche dio paso a una sensación de anticipación, como si, al cruzar el umbral, estuvieran a punto de desvelar un nuevo misterio, un nuevo capítulo en su vida juntos. Era una noche de celebración, sí, pero como pronto descubrirían, también sería una noche de sorpresas inesperadas y recuerdos que se quedarían con ellos para siempre. Al cruzar el umbral de su hogar, Mac y Sarah se detuvieron, casi simultáneamente, percibiendo el aire cargado de un silencio no habitual. Era un silencio que se sentía pesado, como si las paredes retuvieran la respiración, esperando algún acontecimiento inminente. El ambiente familiar, normalmente lleno de risas y bullicio, especialmente con los gemelos corriendo de un lado a otro, estaba ahora inquietantemente tranquilo. Es extrañamente silencioso, ¿no te parece? Sarah rompió el silencio, su voz reflejando la inquietud que comenzaba a anidar en su corazón. La bibliotecaria, siempre atenta a los detalles, no pudo evitar notar cómo la ausencia de ruido parecía casi ensordecedora. Sí, demasiado para mi gusto. La respuesta de Mac llevaba un eco de preocupación. Como mecánico, estaba acostumbrado a escuchar los susurros de los motores y las historias que contaban. Sin embargo, esta noche, la falta de sonido era el único narrador. Ambos se adentraron en la casa, moviéndose con una cautela inusual, sus sentidos agudizados por el extraño ambiente. La sala de estar, desierta. La cocina, limpia y silenciosa, sin señales de la habitual taza de té olvidada por Sarah o las herramientas de Mac esparcidas sobre la mesa del desayuno. Incluso el televisor, siempre encendido para compañía, estaba apagado, su pantalla negra como una ventana a la nada. ¿Crees que los chicos y June se hayan ido a algún lado? Mac finalmente verbalizó la pregunta que ambos tenían en mente, aunque sabían que la posibilidad era remota. Aunt June, a pesar de sus peculiaridades, nunca hubiera sacado a los niños a esas horas sin avisar. No, no tiene sentido. Además, habríamos visto una nota o algo. La lógica de Sarah no ofrecía consuelo.
Se dirigieron hacia las escaleras con la intención de verificar las habitaciones cuando un sonido los detuvo. Era un susurro, apenas perceptible, como una conversación lejana llevada por el viento. Venía del final del pasillo, del último lugar donde esperarían escuchar voces a esa hora, el baño. ¿Oíste eso? Sarah se detuvo, su mano buscando instintivamente la de Mac. El miedo, un visitante raro en su hogar, comenzaba a hacerse presente. Sí. La voz de Mac era firme, pero sus ojos reflejaban la misma inquietud que sentía Sarah. Es del baño. Avanzaron lentamente, cada paso resonando ominosamente en el silencio. Al llegar frente a la puerta del baño, las voces se hicieron más claras, aunque seguían siendo indescifrables. Era como escuchar una radio mal sintonizada, palabras entrecortadas por estática. Esto es imposible. Sarah murmuró, su mente luchando por encontrar una explicación lógica. Mike, con la determinación de quien decide enfrentar lo desconocido, afirmó, vamos a averiguarlo ahora mismo. Pero su mano en el picaporte vaciló. Era un hombre práctico, un hombre de hechos y máquinas, los misterios como este eran territorio desconocido. La puerta del baño, esa barrera delgada entre ellos y el misterio, se convirtió en el último vestigio de su realidad conocida. Lo que se encontraba al otro lado podría cambiarlo todo. Con una mirada de mutuo acuerdo, preparados para enfrentar lo que fuera que les esperaba, Mac giró el picaporte. La anticipación era palpable, un hilo tenso que conectaba el antes con el ahora. Lo que descubrirían al otro lado de esa puerta, en las profundidades de una noche que ya no parecía tan ordinaria, estaba a punto de desvelarse. Al abrir la puerta del baño, Mac y Sarah se enfrentaron no a la oscuridad temida, sino a un resplandor suave y parpadeante que emergía de la vieja radio de Enjun, un aparato que había conocido mejores días y que ahora, inexplicablemente, cobraba vida propia. El cuarto de baño, bañado en la luz mortecina que se deslizaba a través de la ventana, parecía un escenario sacado de una de las novelas de misterio que tanto gustaba leer a Sarah. Las voces, ahora más claras pero aún cargadas de un eco distante, tejían palabras incomprensibles entre ellas, un murmullo constante que se entrelazaba con el sonido del agua goteando del grifo, como si estuvieran intentando comunicar un mensaje urgente. ¿Qué es eso? La voz de Sarah temblaba ligeramente, sus ojos fijos en la radio. Aunque parte de ella, la lectora ávida de misterios y lo inexplicable, se sentía intrigada, el miedo latente era innegable. No lo sé, pero parece que la radio de June ha decidido darnos una función nocturna. Mac intentaba mantener la calma, aunque su mente luchaba por encontrar una explicación racional a este fenómeno. Se acercó cautelosamente a la radio, observando cómo las luces de los diales parpadeaban al ritmo de las voces. De repente, una voz más clara cortó a través de la estática, profunda y resonante, tan familiar para Mac que le heló la sangre. «Cuida la casa». La voz, innegablemente parecida a la de su difunto padre, vibró en el aire antes de disolverse en la estática una vez más. «Mac». Esa voz. Era tú. Sarah no pudo terminar la frase, la implicación de lo que sugería era demasiado extraordinaria, demasiado inquietante. Sí, Mac tragó con dificultad, sus ojos nunca dejando la radio. Era él. Era mi padre. Su voz era apenas un susurro, un reconocimiento de lo imposible hecho realidad. Un nuevo miedo se apoderó de Sarah, uno que iba más allá de la intrusión o el peligro físico. ¿Crees que estamos escuchando algo del más allá? La pregunta colgaba en el aire, demasiado absurda, demasiado aterradora para ser considerada en serio bajo cualquier otra circunstancia. No lo sé, Sarah. Pero esto. Mac se pasó una mano por el pelo, una señal clásica de su frustración. Esto no tiene sentido. Hizo una pausa, considerando sus próximos pasos. Quizá deberíamos llamar a alguien. A la familia. A alguien que pueda, no sé, ayudarnos a entender. Sarah asintió,
su mente aún luchando por aceptar la surrealista situación. Llámalos. Pero, ¿quién va a creernos? ¿Quién va a creer que estamos escuchando voces del más allá en nuestra radio de baño? Con una mezcla de decisión y duda, Mac extrajo su teléfono, marcando los números con dedos que apenas temblaban. Vamos a averiguarlo. Algo nos está pasando, algo inexplicable, y lo único que sé es que no quiero enfrentarlo solo. Mientras Mac conversaba rápidamente por teléfono, explicando lo inexplicable a familiares confundidos y preocupados, Sarah se acercó a la radio. «Estás tratando de decirnos algo», murmuró, más para sí misma que para el aparato. La estática respondió, una cacofonía de sonidos que parecían esconder secretos demasiado profundos para ser descifrados. En ese momento, con la promesa de ayuda en camino y el misterio envolviéndolos como una niebla, Mac y Sarah se dieron cuenta de que estaban al borde de algo que desafiaba toda lógica y comprensión. Estaban, ya fuera por azar o destino, escuchando voces desde el más allá. La sala de estar de Mac y Sarah se había transformado en un improvisado centro de mando, iluminado por la tenue luz de las lámparas y la pantalla del televisor, ahora silenciado. La llamada de Mac había reunido a la familia en una mezcla de preocupación, confusión y curiosidad. Mientras esperaban, el aire estaba cargado de una tensión palpable, interrumpida ocasionalmente por el sonido de coches aparcando afuera. Cuando la puerta se abrió para revelar al hermano de Mac, Tom, seguido de cerca por la hermana de Sarah, Jessica, y otros parientes cercanos, hubo un breve momento de normalidad reconfortante. Sin embargo, esta sensación duró poco. ¿Qué está pasando? Dijiste que era urgente. La voz de Tom rompió el silencio, su mirada alternando entre Mac y Sarah, buscando respuestas en sus rostros preocupados. Es difícil de explicar. Mike comenzó, su voz tensa con la extrañeza de lo que estaban a punto de compartir. Pero necesitábamos a la familia aquí. Jessica, siempre la más intuitiva, sintió la gravedad de la situación. Sarah, estás pálida. ¿Están bien los niños? ¿Es algo sobrenatural? Su pregunta, aunque dicha en tono medio en broma, llevaba un borde de seriedad. Los niños están bien en la cama. Esto es algo diferente. Sarah trató de sonreír, pero la tensión era demasiado. Escuchamos voces. Un murmullo de desconcierto se extendió por la habitación. La familia se miró entre sí, buscando alguna señal de broma o engaño, pero los rostros serios de Mac y Sarah les dijeron que la situación era todo menos ordinaria. ¿Voces? ¿De dónde? La pregunta de la tía Marta, siempre directa, reflejaba la confusión del grupo. Del baño. La respuesta de Mac sonó tan absurda en voz alta que por un momento nadie habló. Espera, ¿estás diciendo que tienes fantasmas en el baño? Tom no pudo evitar la risa, aunque su humor no encontró eco. La atmósfera era demasiado grave, la preocupación demasiado real. No sabemos lo que es, interrumpió Sarah, pero las voces, una de ellas sonaba como el padre de Mac. Sus palabras cayeron como piedras en el estanque de incredulidad que llenaba la sala. La mención de su padre capturó la atención de todos. La pérdida aún era un tema delicado, una herida que no había cicatrizado del todo en la familia. ¿Y han llamado a alguien? ¿A un sacerdote o alguien que sepa de estas cosas? La sugerencia de la prima Elaine reflejaba una mezcla de miedo y fascinación. Primero queríamos que ustedes lo escucharan. Para asegurarnos de que no estamos locos. Mac se levantó, gesto con el que invitaba a los demás a seguirlo. Con una mezcla de escepticismo y apoyo incondicional, la familia se agrupó y siguió a Mac y Sarah hacia el baño, el lugar de origen de este misterio insondable. La tensión crecía con cada paso, cada miembro de la familia preparándose para lo desconocido, unidos ante la posibilidad de enfrentarse a algo más allá de la comprensión humana. Al acercarse al baño, el silencio era casi total, roto solo por el sonido de sus propios pasos y el latir de sus corazones. Lo que encontrarían dentro, o lo que esperaban encontrar,
era una incógnita que los unía en una mezcla de miedo y fascinación. «Está justo aquí», dijo Mac, deteniéndose frente a la puerta cerrada del baño. Su mano se posó sobre el picaporte, listo para revelar el misterio que los había reunido a todos esa noche inusual. Lo que sucedería a continuación cambiaría la forma en que la familia veía el mundo, desafiando su percepción de la realidad y fortaleciendo su unión ante lo inexplicable. La puerta se abrió lentamente, dando paso a una habitación que contenía más preguntas que respuestas y a una experiencia que recordarían por el resto de sus vidas. La puerta del baño se abrió con un chirrido leve, revelando el espacio iluminado solo por la luz de la luna que se filtraba a través de la ventana pequeña. Los miembros de la familia, apretujados en el pasillo, miraban expectantes hacia el interior, preparándose para cualquier cosa, desde una explicación lógica hasta un encuentro sobrenatural. Mike fue el primero en entrar, seguido de cerca por Sarah y luego por el resto de la familia, que se apresuraba a entrar en el pequeño espacio, sus ojos explorando cada rincón en busca de una señal, una explicación. La vieja radio de Aunt June, ahora en silencio, se encontraba en el borde de la bañera, su presencia casi burlona en la normalidad del entorno. Esto es todo. Aquí es donde escuchamos las voces, dijo Mac, su voz llena de una mezcla de frustración y alivio ante la ausencia de cualquier fenómeno visible en ese momento. ¿Y ahora está en silencio? Justo cuando traemos testigos. La impaciencia de Sarah era evidente. Después de lo que habían experimentado, la falta de actividad parecía casi una traición. La tía Marta, con su característico pragmatismo, se adelantó y examinó la radio. ¿Está seguro de que estaba apagada cuando escucharon esas voces? A veces estos aparatos viejos. Estaba apagada. Estoy seguro, interrumpió Mac, anticipándose a la sugerencia de que habían sido víctimas de su imaginación. Y las voces, una era de mi padre. No hay error posible. Un silencio incómodo se asentó sobre el grupo, roto solo por Tom, que, intentando aligerar el ambiente, bromeó: «Bueno, si los fantasmas decidieron callarse, quizás deberíamos hacerles preguntas más interesantes. ¿Alguien quiere saber los números de la lotería?». A pesar del intento de humor, la atmósfera permanecía tensa. Fue entonces cuando la radio chisporroteó a la vida, un estallido de estática que hizo que todos saltaran. Las luces parpadearon y una voz suave, casi imperceptible al principio, comenzó a hablar entre el ruido blanco. «No teman», dijo la voz, clara y calmada, disipando la estática como la brisa dispersa la niebla. Todos en la habitación contuvieron el aliento. La voz, inconfundiblemente femenina, continuó: «No estamos aquí para asustarlos». ¿Quién está ahí?». La voz temblorosa de Sarah apenas logró cortar el aire cargado. La respuesta fue una risa suave, no burlona sino reconfortante. «Alguien que los ha observado, los ha amado desde lejos». Jessica, superando el shock inicial, preguntó con cautela: «¿Es posible que sean nuestros seres queridos?». «Los que han pasado». «De una manera, sí. Pero no en el sentido que creen. Somos ecos, recuerdos, amor que persiste más allá de la frontera de la vida y la muerte». Las palabras, aunque enigmáticas, trajeron un sentimiento de paz a la habitación. La idea de que el amor podría trascender tal barrera era un consuelo, un bálsamo para las almas inquietas reunidas en ese baño. Mike, encontrando su voz, preguntó lo que todos estaban pensando: «¿Por qué ahora? ¿Por qué así?». Para recordarles que no están solos, que el amor y la memoria son lazos que unen, más allá de lo que pueden ver o entender. La radio se silenció de nuevo, dejando a la familia en un estado de asombro y reflexión. Las palabras habían sido un regalo, un misterio envuelto en el velo de lo inexplicable, pero con un mensaje claro: el amor perdura. Con lágrimas en los ojos y corazones llenos, se abrazaron, encontrando consuelo en la presencia unos de otros. Lo que habían experimentado esa noche era algo que ninguno de ellos olvidaría, una revelación en el baño que les recordaría siempre el poder del amor y la memoria.
La noche había traído miedo, sí, pero también una unión y una comprensión más profundas. La familia, fortalecida por el misterio compartido, sabía que, sin importar lo que viniera, enfrentarían juntos el futuro, guiados por el amor de aquellos que, aunque ya no estaban físicamente, seguían presentes en sus corazones. En las horas que siguieron a su encuentro con lo inexplicable, la familia de Maquisarra se encontró reunida en la sala de estar, envuelta en una atmósfera notablemente distinta a la tensión previa. Había una suerte de calidez, un lazo reforzado no solo por el misterio compartido sino por la reflexión colectiva sobre lo que significaba. ¿Alguien más siente como si acabáramos de vivir algo directo de una película?, preguntó Tom, rompiendo el silencio que se había asentado sobre el grupo. Su tono, aunque ligero, no ocultaba el asombro que aún sentía. Jessica, acurrucada en un rincón del sofá con una taza de té en las manos, sonrió. Una película, sí, pero con un mejor final. No todos los días recibes un mensaje desde el más allá que básicamente dice, todo va a estar bien, punto. La risa suave se esparció por la habitación, un sonido reconfortante que parecía sellar el entendimiento mutuo de que habían compartido una experiencia profundamente conmovedora. La tía Marta, siempre la voz de la razón, añadió, bueno, siempre dije que esta familia era especial. Ahora tenemos una anécdota que lo prueba, ¿no? Aunque dudo que mucha gente nos crea cuando lo contemos. Quien necesita que nos crean, intervino la prima Elaine, su actitud desafiante reflejando una nueva perspectiva. Nosotros sabemos lo que pasó, y eso es lo que importa. Además, es una historia increíble para las reuniones. El ambiente había cambiado, lo que comenzó como una velada tensa y misteriosa se había transformado en una reunión de reflexión y conexión. A medida que conversaban, compartiendo pensamientos y sentimientos sobre lo ocurrido, Mac observó a su alrededor, su corazón lleno de un agradecimiento inmenso. Creo que, de alguna manera, esto nos ha recordado cuánto significa ser una familia, dijo Mac, captando la atención de todos. Y aunque no entiendo completamente lo que pasó, estoy agradecido por ello. Por esta unión, por el amor que nos tenemos. Sara, su mano encontrando la de Mac, asintió. Es un recordatorio de que no estamos solos, ni siquiera en los momentos más oscuros. Y eso es un regalo. El grupo asintió en acuerdo, las palabras de Sara resonando profundamente. La noche había comenzado con miedo y confusión, pero terminaba con una sensación de gratitud y amor, una prueba tangible de la fuerza de su vínculo familiar. La conversación continuó, las horas pasando inadvertidas mientras compartían historias y recuerdos, risas llenando el espacio entre ellos. Era evidente que, a pesar de la naturaleza extraordinaria de su experiencia, lo que verdaderamente valoraban era el simple hecho de estar juntos. Creo que deberíamos hacer esto más seguido, sugirió Jessica, sin la parte de las voces espectrales, quizás. Pero estas reuniones hacen falta. Estoy de acuerdo, dijo Mac. No necesitamos un misterio para recordarnos pasar tiempo juntos. Aunque admito que ha sido una excelente excusa. La noche se cerró con abrazos y promesas de reunirse de nuevo pronto, cada miembro de la familia llevándose consigo no solo una historia única para contar, sino también el recuerdo de una noche que había reforzado sus lazos de una manera que nunca habrían imaginado. Mientras la última luz se apagaba y el silencio finalmente se asentaba sobre la casa de Maquisarra, ambos sabían que esta experiencia sería un faro en su memoria, un recordatorio de amor, misterio y la inquebrantable fuerza de la familia.